que pueden provocar parásitos empezamos con los parásitos hemotisulares y empezamos hablando de Plasmodium, ¿sí? Plasmodium es un parásito protozoario que tiene la característica de también ser un coccidio. Si ustedes recuerdan, en el tercer lote hemos hablado de Cryptosporidium, hemos hablado de Toxoplasma. Bueno, no, perdón, no es un coccidio, es una apicomplexa, ¿sí? Es un parásito apicomplexa. Y si recordamos, los parásitos del filo apicomplexa tienen unas características en relación a su biología. Una es que gran parte de su ciclo biológico lo realizan dentro de las células, son intracelulares. Por eso no hay protozoarios del filo apicomplexa que no sean parásitos, todos son parásitos. Plasmodium utiliza 2 células en el hospedador humano para completar su ciclo biológico. La primera es el hepatocito y la segunda es el glóbulo rojo. Ustedes se darán cuenta que hepatocitos casi nunca vamos a ver, tendremos una punción hepática, una biopsia, ¿verdad? Por lo tanto, a Plasmodium lo vamos a ver en el glóbulo rojo. Fíjense, aquí hay un parásito, esto es un Plasmodium dentro del glóbulo rojo, estos son otros Plasmodium dentro del glóbulo rojo, estos otros son también, este parece que estuviera afuera, pero no, como ocupa todo el glóbulo rojo, ya no se ve todo el glóbulo rojo. Entonces, lo primero que les voy a decir es que Plasmodium, hay varias especies de importancia médica y se puede diferenciar la especie por su morfología. Entonces, aquí van a darle duro a la morfología del parásito, ¿sí? Otra característica que tienen los parásitos del filo apicomplexa es que tienen reproducción alternada entre asexual y sexual. Entonces, recuerden eso en Toxoplasma gondii, en Cryptosporidium, había la merogonia, después la gametogonia, la gamogonia, y después la esporulación nuevamente, y luego nuevamente la merogonia. Entonces, en Plasmodium hay lo mismo, solo que no se llama merogonia, se llama esquizogonia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy el ciclo biológico. Tiene reproducción sexual y tiene reproducción asexual de manera alternada. ¿Sí? Plasmodium, además, tiene un ciclo heteroxeno. Necesita de 2 especies hospedadoras para completar su desarrollo. Y una de esas especies hospedadoras, obviamente el hombre, y la otra especie hospedadora es un mosquito. Por lo tanto, Plasmodium es una enfermedad de transmisión vectorial, una ETV. Y provoca una enfermedad que se llama malaria, ¿sí? O también le llaman paludismo, ¿sí? En la antigüedad se asumía, no se sabía que este parásito se transmitía por vectores, pero se asociaba la infección por Plasmodium al hecho de que la gente andaba o caminaba o permanecía por lugares donde había acumulaciones de agua, ¿no? Y estas aguas botaban un mal olor. Entonces le llamaban malaire, por eso ahora le damos el nombre de malaria. ¿Sí? Y paludismo porque esta enfermedad, una infección es muy importante, severas, recurrentes, reinfecciones, provoca anemia. Y obviamente las personas se veían pálidas y pues se llaman paludismo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos definiciones, de las dos términos está bien. En América y en Bolivia se utiliza más malaria. Alrededor, no, para el año 2016, este dato no está actualizado, para el año 2016, alrededor de 3.3 millones de personas, sí, alrededor de 3.300 millones de personas estaban expuestas al paludismo. ¿Qué quiere decir eso? Que vivían en lugares donde había transmisión. ¿Y dónde hay transmisión? Donde hay los mosquitos. ¿Y dónde hay los mosquitos? Donde en las zonas tropicales. ¿Sí? Es una enfermedad transmitida por vectores de zonas tropicales, entonces, ¿sí? Y el año 2016, 216 millones de casos se han reportado de la enfermedad. Imagínense, son millones de casos, ¿no? Por eso es que
a pesar, por ejemplo, de la COVID, de tantas personas enfermas, infectadas, la malaria sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más importantes del mundo. Y es la enfermedad parasitaria transmitida por vector más importante del mundo, ¿sí? Y probablemente la enfermedad infecciosa más importante del mundo. Y según estimaciones, alrededor de 445,000 personas, casi medio millón de personas, habrían muerto el año 2016. La gran mayoría de estas muertes son en niños, ¿sí? Me acuerdo que hace unos años, yo cuando empezaba dando esta clase les decía, esta clase va a durar 60 minutos y alrededor de 60 niños van a morir en esos 60 minutos por malaria en el mundo. Hoy hemos reducido bastante esa tasa, pero yo les puedo asegurar que entre 10 y 20 niños van a morir cuando termine esta clase por malaria. O sea, sigue siendo una gran cantidad de niños que mueren por malaria. Los habitantes de los países más pobres son los más vulnerables. Aproximadamente el 91% de las muertes por malaria o paludismo en el año 2016 se produjeron en la región del África, en la parte del África subsahariana, que es alrededor de la línea del Ecuador, ¿no? Y que mayoritariamente afectan a niños menores de 5 años, que son los que más riesgo de morir tienen, además de las mujeres embarazadas. Este era el mapa para ese año, ¿no? No varía mucho el mapa actualmente. Fíjense, en Guindo está el lugar donde mayor transmisión hay, eso es en la África subsahariana, en algunos lugares de Brasil, en algunos lugares de Guyana Francesa, Surinam, en otros lugares. Y en Bolivia todavía tenemos, justo en este lugarcito que es la frontera con el Brasil, que es el municipio, la provincia Bacadíes del Beni, donde están los municipios de Riberalta y Guayaramerí, son los lugares donde más alta transmisión hay, ¿sí? Y los lugares, luego va bajando la transmisión en rojo, ¿no? Es una enfermedad principalmente tropical, fíjense, está en la línea más tropical del planeta, y los lugares donde están en blanco es donde no hay transmisión porque por las condiciones medioambientales el mosquito no puede desarrollarse. Esto es en Bolivia, ¿no? Ya cuando les hablen de malaria, les van a hablar en la siguiente clase de malaria, les van a dar los datos actualizados del mapa epidemiológico y todo esto, ¿sí? Pero los lugares donde mayor transmisión hay es en Pando, en la provincia Bacadíes del Beni, en el norte de La Paz, en la provincia Iturralde y en algunos lugares de Santa Cruz, ¿sí? En los lugares donde está en gris no hay transmisión porque no hay mosquitos. Entonces, para que ocurra la transmisión de malaria tienen que haber 3 cosas. Los hospedadores susceptibles, y ya les digo, el hombre, les voy a hablar en un ratito de que pueden haber otros hospedadores, pero es principalmente el hombre. De hecho, hasta hace unos años hablábamos de la malaria como una enfermedad plenamente antropológica, ¿no? El hombre susceptible. El agente etiológico, que es en este caso Plasmodium, ¿no? Que va a estar en la sangre del hombre, y los mosquitos, los vectores, que son indispensables en la transmisión. Para que estos vectores existan, hay condiciones medioambientales necesarias y también condiciones socioeconómicas que favorecen que estén presentes. El mosquito, este mosquito es un mosquito que tiene una fase acuática. Sus huevos y los estadios previos al estadio que vuela, que llaman imagos, los estadios preimagales, ¿no? Este se llama imago, y los estadios de huevo, larva y pupa llaman preimagales, ¿sí? Estos desarrollan en el agua, ¿no? En aguas limpias, de curso lento, donde hay vegetación, y por lo tanto, y a temperaturas, ¿no? Que tienen que sobrepasar los 24 grados, 22, 24 grados, dependiendo de la especie. Por debajo de esa temperatura no pueden subsistir, ¿no? Y dependiendo de la altitud hay algunas especies de mosquitos y otras no hay. El único género de mosquito que puede transmitir malaria es el género Anopheles. Y ahorita les voy a mostrar una mejor foto del género Anopheles, les voy a enseñar cómo reconocer, ¿sí? ¿Y por qué hay factores socioeconómicos que favorecen la transmisión y favorecen la presencia del mosquito? Porque cuando la gente construye sus viviendas muy cerca de otros lugares donde hay agua, el mosquito se acerca a la vivienda, ingresa y pica y transmite.
¿no? Cuando la gente no tiene agua para bañarse, para lavar su ropa, va al río donde hay mosquitos y el mosquito transmite. Por eso es que hay condiciones socioculturales y económicas que favorecen a la presencia del mosquito. Entonces, mientras exista el vector, el parásito que está presente en el hospedador, va a haber transmisión, ¿sí? En un ratito voy a aceptar a alguien, creo que está queriendo entrar. Y como estoy solita, tampoco hay nadie. Ya ha entrado. Bien. Sigamos. Entonces, para que ocurra la transmisión, hemos dicho, tiene que existir, ¿sí? El mosquito, el vector anófeles, el plasmodium, que está en la sangre de las personas infectadas, de los hospedadores humanos, y obviamente también en la saliva de los vectores. ¿Sí? Ahí está. Tiene que ver esta triada. Bien, ¿cuántas especies de plasmodium hay? Muchas. Hay muchas especies de plasmodium, pero ¿cuáles son de importancia médica? Actualmente estas. ¿Sí? Estas son especies de importancia médica. Entonces, Plasmodium falciparum es la especie más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque es la especie que más está en el África, donde hay mayor transmisión, y es la especie que puede provocar con mayor probabilidad muerte. Es una especie que provoca malaria mortal, malaria cerebral, que afecta al cerebro, entonces puede provocar la muerte, ¿sí? Entonces, esta es la más importante. Luego está Plasmodium vivax, que es la especie más frecuente, más prevalente en América. No está tan frecuentemente en África, pero está muy prevalente en América. Luego está Plasmodium malariae, que está también en América y en África, sí, que no la tenemos en nuestro país. En nuestro país, en Bolivia, hay Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, ¿sí? No hay las otras especies reportadas. Plasmodium malariae es una especie que está en el África y también en América, en el Viejo y en el Nuevo Mundo, pero no hay en Bolivia. Plasmodium ovale es una especie del Viejo Mundo. Está en Asia, está en África, pero no está en América. Y hasta hace unos 10 años, tal vez un poco más, nosotros hablábamos de estas 4 especies: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Y estas 4 especies son especies del hombre. O sea, son Plasmodium del hombre. Habrán muchas más especies de Plasmodium, pero que son de otros animales, y por lo tanto no nos importa. ¿Sí? Estas son especies del hombre. Ahora, voy a poner mi puntero porque creo que no se nota bien. Bien. ¿Sí? Ahora, desde hace una década aproximadamente, tal vez un poco más, hablamos de Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi es una especie de primates, es una especie de monos. Es originalmente de los monos. Pero ¿por qué ahora hablamos de Plasmodium knowlesi? Porque se ha detectado, se ha reportado infección en el humano por Plasmodium knowlesi. Entonces ahí empieza a complicar el panorama. Hace unas 2 décadas se hablaba todavía de erradicar la malaria. ¿Y por qué se pensaba que se podía erradicar la malaria? Porque sabíamos que los únicos reservorios eran el hombre y no había reservorios animales. Y se pensaba que eliminando la infección de los humanos podíamos eliminar la transmisión. Pero hace, ya les digo, un poco más de una década aparece el reporte de infección en el humano por Plasmodium knowlesi, que era un Plasmodium exclusivo de los monos. Entonces, ya no es una especie, ya no es una enfermedad simplemente antroponótica, ¿no? Hay algunas especies zoonóticas como Plasmodium knowlesi. Lo mismo pasa, más o menos unos pocos años después, se identifica que Plasmodium falciparum, que era una especie exclusiva del hombre, se encuentra infectando en los monos. O sea, en realidad se encuentra por biología molecular que es muy parecida al Plasmodium de los primates, de los gorilas, y se encuentra infección en los gorilas. Por lo tanto, Plasmodium falciparum, que antes era considerado un Plasmodium antroponótico plenamente, ahora se sabe que es un Plasmodium zoonótico, porque puede estar en el humano de elección y puede estar en los gorilas, ¿sí? Y Plasmodium knowlesi al revés, es una especie de los primates, de los monos, pero puede estar en el hombre también, entonces una especie zoonótica.
Más recientemente se demuestra, se reporta la presencia de estas dos otras especies, Plasmodium simium y Plasmodium brasilianum, que eran especies que solamente estaban en los primates y se encuentra infectando al humano. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que Plasmodium knowlesi es una especie del viejo mundo y no la hemos detectado aún en América, pero Plasmodium simium y Plasmodium brasilianum se han detectado en Brasil. Por lo tanto, estamos cerca de estas dos especies que son zoonóticas y que pueden estar provocando infección en el hombre y tal vez ni siquiera nos estamos percatando. Entonces, haciendo un poquito un resumen, ahora actualmente hay 7 especies de importancia médica. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi, Plasmodium simium, Plasmodium brasilianum. De estas 7 especies, las que hay en América son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium simium y Plasmodium brasilianum. Las especies que solo hay en África, son Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. Plasmodium falciparum, vivax, malariae son Plasmodium del viejo y del nuevo mundo. Plasmodium simium y Plasmodium brasilianum se han detectado en Brasil. No es fácil, por eso es que tienen que entenderlo, comprenderlo bien. ¿Sí? Otra cosa, Plasmodium falciparum es una especie zoonótica porque es del hombre, pero se ha encontrado infectando gorilas. Plasmodium knowlesi, simium y brasilianum son Plasmodium de los primates, pero que se han encontrado infectando al hombre, por lo tanto también son zoonóticas. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale no se ha encontrado infección más que en el hombre, por lo tanto siguen siendo especies antroponóticas. Tampoco es fácil de entender, pero por eso estamos repitiendo, ¿sí? Y si quieren que vuelva a repetir, yo lo vuelvo a repetir sin ningún problema. Este es el famoso mosquito Anopheles. Es el único género que puede transmitir Plasmodium, pero no hay una sola especie, hay muchas especies. De hecho, en Bolivia hay casi 60 especies, ¿sí? En Bolivia hay 2 especies que son vectoras, o sea, hay muchas especies, pero no todas son vectoras porque no todas pueden transmitir, ¿sí? En Bolivia hay 2 especies importantes, Anopheles darlingi y Anopheles pseudopuntipenis, ¿sí? ¿Cuál es la especie más importante del mundo? La que está en África, es esta, que está en la foto. Anopheles gambiae, así está su nombre. No está en cursivas, ¿no? Pero yo no lo he querido cambiar porque así está en la foto. Anopheles gambiae no hay en América, por si acaso, por lo tanto no hay en Bolivia. Pero es la especie más importante del mundo porque es la especie que más transmite en África. En América hay varias especies. De esas, Anopheles darlingi y pseudopuntipenis están en Bolivia. De estas 2 especies, ¿cuál es la más importante en Bolivia? Anopheles darlingi. ¿Por qué? Porque está en esa zona de la Amazonía que les he mostrado en el mapa, donde hay mayor transmisión. ¿Sí? Y Anopheles pseudopuntipenis está en los lugares en valles, en el Chaco, en lugares por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, donde hay poca transmisión y solo se transmite Plasmodium vivax. En cambio, Anopheles darlingi está en la Amazonía, por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, donde se transmite Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. ¿Sí? ¿Cómo reconocer un Anopheles fácilmente? Estas son sus alas del Anopheles, fíjense. Aquí también están sus alas del Anopheles. Este género tiene estas manchas, ¿sí? Son escamas en realidad que le dan el aspecto de ala manchada en el borde. Esto que está en el borde nada más. Solo tiene Anopheles y esa es la forma de reconocer. Fíjense la cantidad de Anopheles que hay. Son montones. Fíjense, Anopheles darlingi es la más importante en América, es la que está en la Amazonía. Pero hay otras especies, de hecho este morado debe ser pseudopuntipenis, ¿ven? Este es pseudopuntipenis, ¿sí? Y aquí está Anopheles gambiae, donde está en el lugar de mayor transmisión, ¿sí? Después ustedes no tienen que aprender más que esas 3. Bien, hablemos del parásito. Hemos dicho que es un parásito del filum apicomplexa, por lo tanto, es un parásito, ya hemos visto a los parásitos del filum apicomplexa,
¿no? Tienen los zoitos, ¿no? Las formas que son zoitos, tienen esta estructura, tienen el complejo apical, ¿no? El complejo apical que está compuesto por los micronemas, que son estos celestitos, ¿sí? Están compuestos por las róptrias, ¿no? Que son proteínas, está compuesto por, por los anillos polares, ¿sí? Y el extremo apical. Entonces, esto es el complejo apical, y como en todos los parásitos del filum apicomplexa, el complejo apical le sirve al parásito para, primero, adherirse a su célula blanco y, segundo, invadirla, ¿sí? O sea, introducirse dentro de la célula blanco, sin causarle lesión, sin causarle la muerte a la célula, ¿sí? Si ustedes ven, todas estas espículas, todas estas son proteínas. Fíjense, dice MSP1, MSP2, MSP4, MSP5, son proteínas, ¿sí? Son proteínas que el parásito no logra modificar cuando muta para, por ejemplo, evadir a la acción de los antiparasitarios. Plasmodium falciparum es capísimo en eso. Puede mutar fácilmente, cambiar alguna de estas proteínas para que el antiparasitario no funcione, ¿sí? Pero ojo, estas proteínas que están aquí, son proteínas específicas que le van a servir a la célula, al merozoito en este caso, para adherirse al glóbulo rojo. O sea, hacen como una llave y candado. Estas proteínas, principalmente las que están cerca al complejo apical, van a unirse con otras proteínas de la membrana celular de la célula blanca, en este caso del hepatocito o del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, eso hace que pueda adherirse e invadir la célula, ¿sí? Fíjense cómo lo logra, ¿no? Busca sus células blanco, sí, busca sus células blanco, ¿está bien? Encuentra en la célula la proteína con la cual puede adherirse, la proteína de la membrana del zoito, del merozoito, se adhiere con el complejo apical y se va introduciendo, pero de manera que el glóbulo rojo quede intacto, sin necesidad de destruirse. Entonces eso lo hace gracias a las proteínas de superficie que tiene el merozoito, ¿sí? Una vez dentro del glóbulo rojo, puede iniciar su reproducción, ¿sí? Puede lograr multiplicarse dentro de él. Y cada vez que va a lograr la invasión celular, fíjense que este conjunto de proteínas se queda fuera de la célula. Realmente estas proteínas de la superficie solo le sirven para buscar a su célula, para adherirse y para introducirse en ella. Entonces, en la sangre, vamos a volver un ratito, vamos a ver primero el ciclo biológico y después vamos a ver esto, ¿sí? ¿Cómo ocurre el ciclo biológico de este parásito? ¿Sí? Este es el ciclo biológico. Tiene un ciclo heteroxeno. Tiene un hospedador, el hombre es uno de los hospedadores y el mosquito anófeles es otro hospedador. Pero este parásito tiene reproducción sexual. Por lo tanto, al tener reproducción sexual, donde ocurra la reproducción sexual va a ser el hospedador definitivo. Y donde ocurra solamente reproducción asexual es el hospedador intermediario. En este caso, ¿dónde ocurre la reproducción sexual? En el mosquito. En el mosquito. Por eso es que el mosquito es el hospedador definitivo y el hombre es el hospedador intermediario. La primera gran cosa, ¿no? No podemos pensar que siempre el humano es el hospedador definitivo. Aquí estamos viendo que el hospedador definitivo es el mosquito porque en él ocurre la reproducción sexual. ¿Sí? Empecemos. ¿Cómo se infecta el hombre? Se infecta cuando los mosquitos anófeles pican y al picar, para succionar sangre, ellas deben introducir su saliva. Aquí tenía esto, ¿sí? Ellas pican y al picar deben introducir su saliva. Y al introducir su saliva, ¿por qué introducen su saliva?
porque eso hace que la picadura sea menos dolorosa y por lo tanto la persona a la que está picando el mosquito no se mueva, no se percate de la picadura, y además porque inyecta un anticoagulante para poder succionar sangre sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, se introduce saliva, anticoagulante, analgésico, todo esto, pero además, si el mosquito está infectado, introduce a las formas infectantes que se llaman esporozoitos. Ya les voy a decir enseguida por qué llaman esporozoitos. Esporozoitos, ¿sí? Estos esporozoitos van a llegar en un poco tiempo al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, no, llegan inmediatamente al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mosquito, la hembra, ojo con esto, solamente la hembra pica, ¿por qué? Porque la hembra necesita sangre para poner huevos, el macho no, ¿sí? Entonces la hembra pica y pica directamente al capilar sanguíneo, ¿sí? Directamente, su probóscide es tan grande que llega a los capilares. El esporozoito viaja por el torrente sanguíneo y en el lapso de aproximadamente 30 minutos va a llegar al hígado. Y en el hígado alcanza a las células hepáticas y como es un zoito, esporozoito, invade la célula hepática. Invade la célula hepática e inicia su primer tipo de reproducción que se llama esquizogonia. ¿Sí? Y esta esquizogonia se llama esquizogonia hepática o tisular. ¿En qué consiste la esquizogonia? Es lo mismo que ustedes veían en Toxoplasma la merogonia, solo que va a formar miles en la célula hepática, miles de merozoitos. El producto de la esquizogonia, esa reproducción asexual, es formar merozoitos. Entonces va a formar miles de merozoitos, que cuando esta célula reviente, este hepatocito reviente, estos merozoitos se van a liberar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Los merozoitos en el torrente sanguíneo alcanzan al glóbulo rojo, solo pueden parasitar al glóbulo rojo. Los merozoitos que vienen del esquizonte hepático solo pueden parasitar al glóbulo rojo. No pueden volver a parasitar a otro hepatocito. Los merozoitos solo parasitan al glóbulo rojo, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo, el parásito crece igual que lo ha hecho aquí, forma una vacuola igual que lo ha hecho aquí para almacenar nutrientes y para iniciar nuevamente una reproducción asexual que también se llama esquizogonia. ¿Sí? Y esta esquizogonia ahora se llama esquizogonia eritrocítica. La diferencia con esta esquizogonia es que aquí solo se van a formar decenas de merozoitos, no miles, decenas de merozoitos. El glóbulo rojo se revienta, libera los merozoitos y recordemos que hemos dicho el merozoito tiene la capacidad de parasitar glóbulos rojos. Encuentra glóbulos rojos y los vuelve a parasitar y el ciclo se repite una y otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la esquizogonia hepática y la esquizogonia eritrocítica? Que la esquizogonia hepática solo ocurre una vez, o sea, entra un esporozoito y va a dar lugar a un esquizonte con miles de merozoitos y no puede volver a parasitar a los hepatocitos, tiene que parasitar al glóbulo rojo. En cambio, la esquizogonia eritrocítica va a dar una y otra vez el ciclo. Una y otra vez va a ocurrir la esquizogonia eritrocítica. Otra cosa, la esquizogonia hepática va a tardar aproximadamente entre 7 y 21 días y en promedio 14. ¿Sí? En cambio, la esquizogonia eritrocítica tarda entre 1 y 3 días, dependiendo de la especie. En Plasmodium falciparum y en Plasmodium vivax, que son las que nos importan, tarda 48 horas, o sea, 2 días. Y en Plasmodium malaria tarda 72 horas. ¿Sí? Entonces, demora mucho menor tiempo. Pero la carga de parásitos en la sangre va a aumentar porque ocurre más rápido y ocurre más veces. ¿Sí? Ambas son reproducciones asexuales, esquizogonia. Por eso se llama esquizonte hepático. Se llama esquizonte eritrocítico. ¿Sí? Ambas, para que haya esquizogonia, tienen que pasar por un trofozoito y luego el esquizonte. Esto es el trofozoito.
El trofozoito es esa forma que tiene vacuola, que es previo a la esquizogonia porque se prepara para la esquizogonia, ¿sí? Entonces, esta es la esquizogonia hepática y esta es la esquizogonia eritrocítica. Y así se llama, ¿no? El ciclo de Plasmodium tiene 3 momentos: la esquizogonia hepática, la esquizogonia eritrocítica y el ciclo esporogónico, que es esto como tal, que lo vamos a explicar enseguida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí hay un error. En el texto del doctor Martínez está corregido, ¿sí? Esto ocurre una vez, ocurre otra vez, ¿y qué ocurre después? Cuando estos merozoitos ingresan al glóbulo rojo, se pueden convertir en un trofozoito y luego en un esquizonte. Pero algunos de estos merozoitos no se van a convertir en trofozoito porque ya vienen con una carga genética para convertirse en gametocitos. Por eso les digo que aquí hay un error, porque esta flecha debería ir directamente a este glóbulo rojo, no del trofozoito, sino ¿quién da lugar a los gametocitos? El merozoito. ¿Sí? El merozoito. Y esto ocurre en todos los apicomplexas. En todos los apicomplexas, el merozoito da lugar al gametocito. Y en la sangre del humano van a estar en los glóbulos rojos los gametocitos. Los gametocitos macho, microgametocitos, o los gametocitos hembra, macrogametocitos. ¿Sí? Y van a estar circulando por el torrente sanguíneo y ahí no van a poder avanzar en el ciclo hasta que viene otro mosquito y pica al humano. Succiona sangre y succiona sangre. Obviamente en la sangre pueden haber trofozoitos, esquizontes, puede haber todo. Pero si hay gametocitos, estos gametocitos van a continuar el ciclo biológico en el hospedador definitivo, que es el mosquito. El gametocito es el precursor del gameto. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? En el intestino del anófeles se va a desarrollar el macrogameto a partir del gametocito, hembra, y el microgameto va a exflagelar. ¿Sí? El microgametocito exflagela y se convierte en microgametos. ¿Sí? Entonces, en el intestino, ¿dónde se desarrollan los gametos? En el intestino de los mosquitos anófeles, ¿sí? ¿Dónde se forman los gametocitos? En el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos del humano. Una vez que se han formado el microgameto exflagelado y el macrogameto madurado, el microgameto se desprende, ¿no? Y uno de estas células va y fecunda al macrogameto. ¿Sí? Entonces, aquí está un macrogameto fecundado, ¿no? El microgameto está entrando en el macrogameto, está fecundando el macrogameto. Y el producto de la fecundación va a ser una célula que se llama ookineto, ¿sí? O también le llaman, en algunos libros, o le llaman oocineto, ¿sí? Ookineto o oocineto, ¿sí? Este ookineto tiene una forma medio alargada. Recuerden, el esporozoito era invasivo porque invadía los hepatocitos. El merozoito era invasivo porque invadía los eritrocitos. Este también se alarga porque como está en la luz del intestino del insecto, ¿cómo va a llegar a las glándulas salivales? Atraviesa el tejido, atraviesa la pared del estómago del mosquito, y al atravesar a la pared, este ookineto así alargado, en la pared ya se va a transformar en ooquiste. Y el ooquiste va a desarrollar en su interior a los esporozoitos por esporulación. Por eso se llaman esporozoitos. Y estos esporozoitos, por la cavidad celómica que tienen, por la hemolinfa, que tiene el mosquito, va a llegar a las glándulas salivales porque ya está en el tejido, ¿verdad? Ya no está en el estómago. Entonces, los esporozoitos se van a ir a las glándulas salivales del mosquito, ¿sí? Como en todos los apicomplexos, reproducción asexual por esquizogonia, reproducción sexual, la fecundación, la singamia, ¿sí? Y reproducción asexual por esporulación. A este ciclo completo, que es la formación de los gametos,
Y la esporulación se llama ciclo esporogónico. Al ciclo completo en el hospedador definitivo se llama ciclo esporogónico. Y va a depender, ¿no? A diferencia de la merogonia, de la esquizogonia hepática o esquizogonia eritrocítica, que solo depende el tiempo solo depende del parásito, aquí el ciclo esporogónico va a depender del parásito, de la especie del parásito y de la especie del anófeles. Y de la temperatura ambiental. A mayor temperatura ambiental va a ocurrir más rápido este ciclo esporogónico. A mayor humedad también, ¿sí? Y hay algunos vectores que son muy capaces de hacer este ciclo esporogónico, entonces lo hacen muy rápido, ¿sí? Entonces puede tardar 48, 72 o más horas, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir, ese es el ciclo esporogónico. ¿Sí? Denme un momentito, tengo que dejar mi examen. Un minuto, ¿sí? Bien, entonces, recapitulando, tiene 3 etapas el ciclo biológico de Plasmodium. La esquizogonia hepática o esquizogonia tisular o exoeritrocítica, ¿sí? El ciclo exoeritrocítico, ciclo de esquizogonia hepática, ciclo de esquizogonia tisular. El ciclo eritrocítico o esquizogonia eritrocítica, y el ciclo esporogónico, que es el que ocurre en el hospedador definitivo, que es el mosquito, ¿sí? Ahora, hemos dicho que esto va a tardar aproximadamente entre 7 y 21 días y en promedio 14 días, y a eso le llamamos periodo de incubación intrínseca, porque ocurre en el humano, y es un periodo de incubación verdaderamente. ¿Por qué? Porque no hay síntomas durante este periodo, durante este ciclo. No hay manifestaciones clínicas, siempre este ciclo es asintomático, por si acaso, ¿sí? ¿Cuándo va a haber síntomas? Eso lo van a ver en la siguiente clase, es cuando haya la esquizogonia eritrocítica. Cada vez que el glóbulo rojo reviente, no solamente libera a los merozoitos, producto de la reproducción, el parásito ha eliminado ciertas sustancias tóxicas que se llaman granulaciones, ¿no? Tienen diferentes nombres. En Plasmodium viva se llaman granulaciones de Schüffner, en Plasmodium falciparum granulaciones de Maurer, en Plasmodium malaria granulaciones de Siemann, o sea, es de acuerdo a quién los ha descubierto. Pero estas granulaciones que son productos del metabolismo del parásito, que son tóxicos, pues se llaman granulaciones tóxicas, ¿sí? Y no solo eso, el parásito, ¿de qué se nutre aquí? Se nutre del factor, de la globina, ¿no? Tenemos la hemoglobina, se nutre de la proteína como tal, que es la globina. Y todo lo que no se utiliza, que es el factor M, sea el hierro, que no lo utiliza el parásito, se va a convertir en hemozoína. Y se ve en el microscopio así como amarillento, cobrizo más o menos. Esa hemozoína también se acumula en la célula.
Por lo tanto, cuando el parásito rompe el glóbulo rojo, no solo se liberan los merosocitos, se liberan los gránulos, se libera la hemozoína, y todo eso va a estimular a que haya fiebre, y ya les va a explicar bien el doctor Ali esto, ¿sí? Entonces, aquí sí hay síntomas, aquí no, por ejemplo, periodo de incubación intrínseca. ¿Y cuánto tarda? Aproximadamente, en promedio, 14 días. ¿Por qué me sirve saber esto? Porque esto, no, yo tengo un paciente que está con Plasmodium, yo debo preguntarle dónde estuvo hace 14 días para saber dónde se ha infectado. Por ejemplo, en La Paz no hay malaria, ¿sí? Pero viene una persona con fiebre y yo tengo que descartar todo lo que puede provocar fiebre. No, le pregunto, ¿ha ido a una zona tropical para ver si es una enfermedad tropical? Y me dice sí. Y le digo, ¿hace cuánto tiempo? Y me dice, hace 2, 3 semanas, pues puede ser malaria. Pues si me dice, hace 2, 3 días, no es malaria, porque este periodo de incubación tarda aproximadamente 14 días. ¿Sí? Periodo de incubación intrínseca. Ya al ciclo esporogónico se llama periodo de incubación extrínseca, ¿sí? Porque ocurre en el mosquito. Este solo depende de la especie del parásito. En Plasmodium falciparum puede ser 7 días, ¿sí? En Plasmodium vivax es entre 10 y 21, ¿no? En Plasmodium falciparum más rápido. Y aquí depende de la especie del parásito, pero depende de la especie de mosquito y también depende de las condiciones medioambientales. El periodo de incubación extrínseca depende de varios otros factores aparte del parásito. Preguntas, hasta aquí. Ese es el ciclo en realidad. Es lo que tenemos que ver hoy. Entonces, ahora hemos dicho que vamos a volver a esto, ¿verdad? ¿Cómo reconocer por su morfología al parásito? ¿Sí? El glóbulo rojo es la célula parasitada que yo puedo ver con el parásito, porque el hepatocito, primero, no lo voy a ver porque tendría que ser una biopsia, una punción hepática, y eso no hago normalmente. Y segundo, no voy a ver, pues, hepatocitos infectados, ni los voy a buscar porque ese momento de la infección es asintomática, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a encontrar a Plasmodium? En el glóbulo rojo. ¿Qué cosas voy a encontrar en los glóbulos rojos de Plasmodium? ¿Cuáles son las formas biológicas que encontramos en la sangre periférica? El trofozoito, el esquizonte, que puede ser muy maduro o puede ser poco maduro, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y el gametocito. 3 cosas puedo ver de Plasmodium en la sangre. El trofozoito, el esquizonte y el gametocito. Primera cosa, siempre deben estar dentro del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el parásito es siempre intracelular. Si yo veo algo, digamos, que se parece a esto, pero está fuera del glóbulo rojo, no es parásito, ¿sí? Bien. Segundo, el glóbulo rojo me sirve para identificar especie. ¿Por qué? Plasmodium falciparum tiene la capacidad de parasitar a cualquier especie, cualquier glóbulo rojo. Quiere decir, aquellos glóbulos rojos que son más inmaduros, a los normales o a los más maduros. ¿Sí? Entonces, habitualmente vamos a ver a Plasmodium falciparum en glóbulos rojos de un tamaño normal. En cambio, Plasmodium vivax tiene la capacidad de parasitar principalmente glóbulos rojos inmaduros. Y los glóbulos rojos más inmaduros, los más jóvenes, son glóbulos rojos que se deforman con facilidad y son glóbulos rojos más grandes. Por lo tanto, el parásito, el glóbulo rojo que contenga el parásito va a ser, fíjense cómo está aquí, más grande que lo normal. Este es un no parasitado y este es un parasitado, va a ser más grande de lo normal. En cambio, en Plasmodium falciparum es la misma especie. Debe ser la doctora Rodríguez Rodolfo, y ya van a empezar el examen. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa clave. Por lo tanto, para yo ver y distinguir la especie de Plasmodium, tengo que ver al parásito en un frotis de sangre donde pueda ver el glóbulo rojo intacto. ¿Sí? Les van a enseñar en la siguiente clase que una forma de diagnosticar es en la gota gruesa, pero no puedo hacer solo gota gruesa, tengo que hacer gota gruesa y frotis. ¿Sí? Bien. Eso es el glóbulo rojo, o sea, ver el glóbulo rojo es clave.
Y fíjense en estas especies que no nos importan mucho porque no son de América, no son de nuestro país, en Plasmodium malariae parasita glóbulos rojos viejitos, por lo tanto son más pequeños que lo normal. Y Plasmodium ovale también parasita glóbulos rojos jóvenes. Bien, entonces, aquí está trofozoitos, esquizontes y gametocitos. Tres cosas que puedo ver: trofozoitos, esquizontes y gametocitos. ¿Cómo distingo al trofozoito? Siempre tiene vacuola. Fíjense, ese espacio vacío que hay en el interior es la vacuola. Trofozoito, 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 trofozoito. ¿Cómo distingo a un esquizonte? Un esquizonte es una célula que ya está reproduciendo por esquizogonia y por lo tanto tiene varios núcleos. Fíjense, varios núcleos, ¿sí? Ahora, hay esquizontes inmaduros como esto, que están viendo, ¿no?, como si fuera una galleta de chispas de chocolate, ¿no ve? La masa y encima los núcleos no se diferencia el citoplasma. Y los esquizontes más maduros ya se diferencian los merozoitos, el uno del otro. Fíjense, ya están separados los merozoitos, aquí también. Ahora, ¿sí? ¿Y cómo diferencio un gametocito? Un gametocito es una célula, ¿sí?, donde no hay vacuola y solo hay un núcleo, o sea, diferente del trofozoito y del esquizonte. Estos que son más rosaditos son los microgametocitos, que son los machos, y estos que son más celestitos son los macrogametocitos, que son los gametocitos hembra. ¿Sí? Bien. ¿Cómo distingo entre las especies? Plasmodium falciparum en el trofozoito desarrolla trofozoitos con un citoplasma. Lo que ustedes ven en celeste es el citoplasma y lo que ustedes ven en rojo es el núcleo. Con un citoplasma muy fino, muy delicado, muy pequeñito. ¿Sí? Este es el típico trofozoito en engarce de rubí. ¿Sí? Fíjense, es un anillito en engarce de rubí. ¿Sí? Parece un anillo de compromiso, ¿verdad? Su citoplasma es fino, es delicado, es pequeñito. ¿Sí? Pueden haber estos trofozoitos como en alas de gaviota que se van justo al borde del glóbulo rojo y no se ve la vacuola, pero sí se ve el citoplasma muy fino. Y Plasmodium falciparum tiene la capacidad de parasitar, o sea, los merozoitos pueden invadir varios merozoitos en un solo glóbulo rojo y yo puedo observar varios trofozoitos dentro del glóbulo rojo, de un solo glóbulo rojo. Eso es característico de Plasmodium falciparum, pero no exclusivo. En Plasmodium vivax, en cambio, fíjense, el trofozoito tiene el citoplasma más grueso, fíjense, más irregular, grueso de aquí, delgado de aquí. Eso es irregular. Eso no hay en falciparum, ¿sí? Y algo que es muy característico de Plasmodium vivax es que yo voy a ver los trofozoitos maduros, así, ameboideos, grandes, que pueden ocupar todo el glóbulo rojo, lo voy a ver en la sangre periférica. En cambio, en Plasmodium falciparum no lo veo en la sangre periférica. ¿Por qué? Porque Plasmodium falciparum, estas granulaciones que ustedes ven, que llaman granulaciones de Maurer, ¿sí?, se van a ir al borde del glóbulo rojo, aquí al borde, y van a formar unas protuberancias que se llaman knobs. ¿Sí? Estas protuberancias le dan la capacidad de citoadherencia al parásito. ¿Y a dónde se adhiere? Al endotelio vascular y a otros glóbulos rojos, parasitados o no parasitados. Es por eso que a medida que va madurando el trofozoito, se va a adherir al endotelio de los vasos profundos, y ahí va a ser la esquizogonia. Y por eso no veo trofozoitos maduros en la sangre periférica, ni tampoco los esquizontes habitualmente. Ya el doctor Adalí les va a decir cuándo veo esquizontes y qué importancia tiene eso. Pero habitualmente no veo trofozoitos maduros ni esquizontes en sangre periférica. ¿Qué veo? Estos trofozoitos jóvenes, finos, regulares, casi no se ven sus granulaciones. En Plasmodium vivax se ve todo. Trofozoitos maduros, ameboideos, con sus granulaciones tóxicas, llamadas de Schufner, ¿no?, que están en todo el citoplasma, abundantes, y puedo ver los esquizontes inmaduros, fíjense, con pocos merozoitos, y los esquizontes maduros. El esquizonte, hemos dicho, el esquizonte eritrocítico forma decenas de merozoitos. En el caso de Plasmodium falciparum,
de 24 a 32 merozoitos forma. En el caso de Plasmodium vivax, de 16 a 24 merozoitos forma su esquizonte maduro. Y en el caso, vamos a seguir, de Plasmodium ovale, de 8 a 12, y en el caso de Plasmodium, de malaria, de 8 a 12, y en Plasmodium ovale, de 12 a 16. El esquizonte maduro. En Plasmodium malaria puede tener hasta 12, de 8 a 12 merozoitos, en Plasmodium ovale de 12 a 16, en Plasmodium vivax de 16 a 24, y en Plasmodium falciparum de 24 a 32. Acuérdense para la siguiente clase de las protuberancias, de los NOPs, y de la cantidad de merozoitos del Plasmodium falciparum, porque eso determina el hecho de que Plasmodium falciparum sea o provoque cuadros graves. Plasmodium vivax puede provocar cuadros graves, pero rara vez. El gametocito es bien fácil de distinguir en Plasmodium falciparum. El Plasmodium se llama falciparum porque su gametocito se parece a un falo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Parece un falo, una salchicha, una banana, y se ve el glóbulo rojo aquí en el dibujo, son dibujos nada más, pero no siempre en la microscopía, porque puede estar ocupando todo el glóbulo rojo y ya no lo veo, el borde del glóbulo rojo. Esto que se ve en amarillo, ya son las formas maduras las que tiene, es la hemozoína, ¿no? Es lo que les decía, la hemozoína o el pigmento malárico. Hemozoína o pigmento malárico. En Plasmodium vivax, en Plasmodium ovale y en Plasmodium malariae, los gametocitos son esféricos, ¿no? ¿Cómo voy a distinguir? Más bien en nuestro medio no solamente tenemos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, pero hay formas de distinguir entre las otras especies, ¿sí? Esférico puede ocupar todo el glóbulo rojo o una parte del glóbulo rojo y puede ser tan chiquitito como este, fíjense. Ahora seguramente quieren ver en la vida real, no en dibujos, les voy a mostrar en la vida real. Bueno, vamos a repasar un poco el ciclo biológico. Bien, este ciclo ya hemos visto. Fíjense, este es el ciclo de otra manera, el ciclo esquizogónico hepático, el ciclo esquizogónico eritrocítico y el ciclo esporogónico. Los esporozoitos son los que invaden los hepatocitos, ¿no? Y va a desarrollar al esquizonte hepático, y los merozoitos solo pueden invadir glóbulos rojos, por eso no hay repetidas veces esquizogonias hepáticas, ¿no? El único que puede dar lugar a un esquizonte hepático es el esporozoito. Hay algo que no les he mencionado, es importante, y está bien que hayan visto esta diapositiva. Dos especies, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, tienen una forma más en el hígado, que se llama hipnozoito. ¿Qué es el hipnozoito? Himno, bien, hipnosis, ¿no? Es hipnotizar es hacer dormir a alguien, ¿verdad? Entonces, un hipnozoito es una forma biológica que está dormida en la célula hepática. El esporozoito entra, se convierte en un trofozoito, luego en un esquizonte, y luego el esquizonte se revienta y sale a la sangre. Pero en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovale, algunos de estos esporozoitos, en vez de convertirse en un trofozoito y continuar con su reproducción, se van a convertir en hipnozoitos. Y este hipnozoito, después de 30 a 60 días, va a volver a reactivarse y va a formar esquizontes nuevamente, y eso va a provocar lo que llamamos recidivas, que el doctor Ali también se los va a explicar claramente el día jueves. ¿Sí? O sea, recidivas solo pueden haber en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovale, porque solo ellos tienen hipnozoitos. ¿Sí? Bien. La esquizogonia hepática dura entre 7 y 21 días, en promedio 14 días. La esquizogonia eritrocítica dura 48 a 72 horas. En Plasmodium vivax, en Plasmodium falciparum, 48 horas. En Plasmodium malariae, 72 horas. En Plasmodium knowlesi, 24 horas. En Plasmodium ovale, 48 horas. Y de ahí viene la denominación que también les va a explicar el doctor Ali de malaria terciana y malaria cuartana. ¿Sí? La malaria terciana, recuerden, les he dicho que cada vez que reviente el esquizonte va a haber síntomas. Quiere decir que cada 3 días hay síntomas. Y la malaria cuartana, cada cuarto día hay síntomas. Eso también les va a explicar bien el doctor Ali. Y aquí sí está bien, fíjense, los merozoitos invadiendo el glóbulo rojo se pueden convertir en gametocitos. Los gametocitos, este es el macho, exflagela, y este es el hembra, se forma el cigoto, del cigoto se forma el ooquineto,
del ooquineto se va a invadir la pared del estómago, se va a formar el ooquiste y va a esporular, ¿no? Se van a formar los esporozoitos y estos van a ir a las glándulas salivales. Y estos son los NOPs, esta imagen es para mostrarles los NOPs, fíjense los NOPs, ¿no? El eritrocito se empieza a multiplicar y a medida que va madurando, se van formando estas granulaciones tóxicas y que se tienen diferentes nombres, ya les he dicho cuáles, pero en Plasmodium falciparum se van a la membrana, a la parte interna de la membrana del glóbulo rojo y forman las protuberancias, que van a provocar que se adhieran al endotelio y a otros glóbulos rojos, y esto es clave en la patogenia. ¿Sí? Bien, lo mismo. Algunas veces, la malaria esencialmente es una enfermedad de transmisión vectorial, su mecanismo de infección se llama inoculación de esporozoitos a través de la picadura del vector, ¿sí? Y solamente la hembra transmite porque la hembra solo come sangre, porque la hembra necesita la sangre para madurar a sus huevos, el macho no pone huevos, por lo tanto no come sangre, y algunas veces se puede transmitir la malaria por transmisión vertical, o sea, a través del útero. Cuando la mujer está embarazada y está cursando con una infección, los parásitos pueden pueden atravesar la barrera placentaria y pasar al feto, en este caso, y ocurrir la transmisión congénita, que puede ser grave para el feto, y la malaria en sí es grave para la mujer embarazada. Ya les voy a explicar también el doctor Ali por qué. Alguna vez puede haber transmisión por trasplantes hepáticos, eso es mucho más raro, pero podría haber, sí, pero mucho más raro, ¿no? Digamos que mala suerte, de hecho, el trasplante hepático de una persona que justo estaba cursando con su infección, con la periodo de incubación intrínseca. Bien, eso es el ciclo. No, les he prometido mostrarles en vivo y en directo. Esto lo van a ver con el doctor Ali. También. Todo eso lo van a ver con él. Él les va a dar, el doctor Ali es un capísimo en malaria porque él trabajó muchos años, trabajó en África inclusive. Estos son, fíjense, gametocito de Plasmodium falciparum, en forma de falo, en forma de salchicha. Trofozoitos, fíjense como en el dibujo, ¿no? Dos anillitos con citoplasma fino, regular, ¿no? Pequeños, glóbulo rojo normal, comparan con el normal y el tamaño es el mismo, ¿sí? Trofozoito, esto es lo que podemos ver de Plasmodium falciparum. Ya le he dicho esquizonte y trofozoitos maduros no veo. Nuevamente Plasmodium falciparum, fíjense, comparen, los glóbulos rojos son normales, ¿no? Un trofozoito puede tener dos núcleos, ¿no? Puede ser como una sonrisa, como un audífono, trofozoitos bien orilleros a la orilla del glóbulo rojo, ¿sí? Citoplasmas finos, regulares, eso es lo que tienen que ver. Nuevamente Plasmodium falciparum, fíjense, orilleros, glóbulo rojo normal, ¿sí? Es su citoplasma regular, bien a la orilla del glóbulo rojo. Plasmodium vivax, ya de entrada es diferente. Fíjense, el glóbulo rojo más grande que lo normal. Voy a poner mi puntero. ¿Sí? Más grande que lo normal. El glóbulo rojo más grande que lo normal. ¿Sí? Y lo mismo, más grande que lo normal, más grande que lo normal. Toditos, fíjense, son más grandes que el glóbulo rojo normal. Puedo ver trofozoitos más o menos jóvenes, fíjense, con citoplasma irregular, ya se ven las regulaciones de Schüffner, ¿no? El trofozoito maduro tiene todavía vacuola, pero ya está ocupando todo el glóbulo rojo. Sí, el esquizonte, esto no es, sí, es un esquizonte inmaduro, ¿sí? No tiene todavía separados los merozoitos y este es un esquizonte maduro. Puedo contar y debe ser 24 más o menos. Y este es un gametocito, una sola célula, su núcleo, su citoplasma, ocupando todo el glóbulo rojo. Debo tener otros, fíjense, un trofozoito, glóbulo rojo más grande, trofozoito tiene vacuola, aquí no se ve bien, pero también es trofozoito. Fíjense también, esto es igual el glóbulo rojo más grande, fíjense su núcleo, aquí se ve bien el pigmento malárico, así negro más o menos, ¿sí? Trofozoitos, son todos trofozoitos. Esto es Plasmodium malaria, ¿no? No les he explicado, pero Plasmodium malaria forma trofozoitos y gametocitos en banda. Esto es una banda y fíjense, es más chiquitito.
Plasmodium malariae, glóbulo rojo. Esta es una infección mixta, y con esto termino. ¿Pueden haber infecciones mixtas? Claro que sí. Este es un trofozoito de Plasmodium falciparum. Esto también es Plasmodium falciparum, 2 trofozoitos en un solo glóbulo rojo, y esto es Plasmodium vivax. Infección mixta. Bien, muchachos, eso les va a explicar el doctor Ali, y lo mismo también. Preguntas. 33 alumnos, qué barbaridad. Y tan Doctora, difícil que es el tema. buenas tardes. Hola, Aaron. Una consulta, doctora. En el caso de esquizontes, ¿por qué en este caso no se podría llamar merontes? O también se podría mencionarlo como merontes, ya que genera merozoitos. No, la verdad, o sea, es el mismo tipo de reproducción, pero la cantidad, o sea, la gran diferencia es la cantidad de merozoitos que forma, ¿no? Pero en realidad el mismo tipo de reproducción. Pero convencionalmente se llama esquizonte. No se maneja el nombre de meronte para los esquizontes de Plasmodium, ¿sí? No se maneja ese nombre. En cambio, para los merontes, por ejemplo, de Toxoplasma le pueden decir esquizonte, pero el Plasmodium no se maneja convencionalmente el nombre de meronte. Pero es el mismo tipo de reproducción. Doctora, entonces, la diferencia entre esquizonte y meronte sería la cantidad La de cantidad de merocitos. merozoitos, sí, Muchas exacto. gracias. Doctora, ¿la esquizogonia eritrocítica se daría en el sinusoide hepático? ¿Varía qué dices, perdón? La esquizogonia eritrocítica, doctora, ¿se daría en el sinusoide hepático? O sea, si la esquizogonia eritrocítica se daría en el esquizonte hepático, ¿me has preguntado? No, en el sinusoide, doctora. No te puedo entender muy bien. A ver, de nuevo. En el sinusoide hepático, doctora. A ver, escríbalo en el chat, porque no te puedo entender. No puedo entender el aniversario 40. A ver, escríbelo en el chat. ¿Alguien más? Irán, ¿ya lo has escrito? Descripción eritrocítica se daría en el sinusoide hepático. O sea, la esquizogonia eritrocítica va a ocurrir realmente en el glóbulo rojo, y obviamente los glóbulos rojos pueden estar por todo el organismo, porque recordemos que están en el torrente sanguíneo, ¿no? Por lo tanto, van a pasar esquizontes eritrocíticos en el torrente sanguíneo de la circulación mayor, de la circulación menor, de la circulación porta, de cualquier lugar. Pero para que ocurra la esquizogonia eritrocítica, el parásito tiene que estar dentro del glóbulo rojo. O sea, no puede ocurrir que sale del glóbulo rojo y ahí en el medio extracelular ocurra la esquizogonia. Eso no puede ocurrir. Entonces, puede estar en la circulación porta, o sea, puede estar atravesando el hígado, pero siempre que tiene que estar dentro del glóbulo rojo. Yo creo, ojalá me haya dejado entender, Irán. ¿A eso te referías con tu pregunta, no ve? Ok, muy bien. Bien, muchachos, entonces conmigo hemos terminado esto, este rote, digo, sí, este rote antes del parcial.